comparación del cristiano al impío. Y para esto nos vamos a dirigir a los textos base que van a estar en el libro de Lucas, hermanos. Lucas capítulo 10. La palabra de Dios dice así, estamos en el libro de Lucas, capítulo 10, texto del 25 al 37. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, vamos a estar detenidos en esta lectura, vamos a estar viendo los textos de esta lectura que acabamos de leer, hermanos. Y quiero empezar a manera de introducción esta predicación, hermanos, que hoy en día, para la sociedad, para el mundo en el que vivimos, hay 2 grandes filosofías de vida, hay 2 grandes características. Inclusive, esto incluye a personas que asisten a iglesias. ¿Cuáles son estas 2 grandes características o estas 2 filosofías de vida que las personas allá afuera tienen? Podemos traducirlos también como anhelos o deseos o afanes. Los vamos a ver a simple vista. Y uno de estos, hermanos, que es el más común, por decirlo así, es el materialismo. Las personas allá afuera, hermanos, están siempre atrás de las posesiones, están siempre atrás de los bienes, de la acumulación, del dinero, de las propiedades, de un sinfín de cosas materiales. El ser humano, hermanos, está completamente aturdido por el materialismo. Se gasta la vida tratando de alcanzar cosas y cosas y cosas materiales. Ha creado, repito, una filosofía de vida que es llamada materialismo. Y esto pues no es más que producto de un pecado llamado codicia y ambición. Un ejemplo a esto podemos ver que hace poco anunciaron la venta del iPhone 15 y vemos en la noticia que hacen largas filas por adquirir este teléfono, como si no lo tuvieran de valor a su personalidad. Entonces vemos a simple vista, hermanos, primera característica o filosofía de vida, que el ser humano está preocupadísimo por el materialismo, completamente preocupado por el materialismo. Y como rama de este materialismo, también entran los deleites. Ahorita vamos a ver a qué queremos llegar. También entran los deleites, los placeres, entre comillas, la buena vida. Hoy en estos tiempos, hermanos, con el internet lo podemos constatar, con las redes sociales, la gente está más preocupada de ver quién sube a su red social, al Instagram, al WhatsApp, al Facebook, al Twitter, la mejor fotografía, con el mejor automóvil, con el mejor teléfono, con la mejor ropa, en el mejor lugar, en el mejor restaurante. Las personas están más preocupadas por eso. Y repito, esto es a causa también de un pecado llamado ego. Porque las personas nada más inflan el ego, y esto es parte de la primera característica o filosofía de vida que tiene la humanidad allá afuera, hermanos. Ahora, yo les decía que hay 2 filosofías de vida. Esa fue la primera. La segunda es, hermanos, esta filosofía de vida que es por la paz o la tranquilidad personal. ¿Qué estoy diciendo?
las personas crean un deseo por estar tranquilas, por tener paz, según ellos, paz personal. Las personas quieren vivir sin perturbaciones. Las personas, hermanos, quieren vivir sin el mínimo de preocupaciones. Inclusive, hermanos, las personas hacen caso omiso de la condición de miseria, desgracia o calamidad de las demás personas, con tal de vivir, según ellos, en plena tranquilidad y de no ser personalmente molestados. Y hermanos, esa filosofía de vida es la que a primera vista vemos en esta parábola. Por eso hemos visto, hermanos, y es sorprendente que la Biblia es un libro actualizado, ¿no? Nos muestra en este relato, en esta parábola, algo que estamos viviendo, hermanos, que hoy mismo vivimos. Y que si tomamos en cuenta estos personajes, vemos aquí un sacerdote y vemos después un levita, que ven a una persona que está inconsciente. Si tomamos en cuenta estos dos personajes, vivimos hoy mismo en algo que está pasando así. Las religiones, las personas no toman en cuenta la calamidad, la necesidad, del estado deplorable de las demás personas. Miran la situación de miseria, miran la situación que tiene otra persona de penalidad, de aflicción, ¿y qué hacen? Lo ven y pasan de largo, cierran sus ojos y se siguen. Y esto, a final de cuentas, hermanos, es a causa de la naturaleza caída, a causa del pecado, a causa del egocentrismo, a causa de no estar, según ellos, intranquilos. Y esto, a final de cuentas, repito, es a causa del pecado de cada uno. El mundo, hermanos, el mundo allá afuera ha perdido ese afecto natural para que nos cuidemos, ha perdido ese afecto natural para que nos amemos los unos a los otros. Pero, hermanos, que lo pierda un cristiano, es donde vamos a profundizar ahorita, que lo pierda un cristiano, eso es más serio, eso es más lamentable, hermanos. Y lamentablemente tengo que decirles que los creyentes diariamente caemos en este pecado, hermanos. En los creyentes este pecado está latente diariamente. Un ejemplo de esto lo vemos en Filipenses, no lo busquen, yo se los leo. Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipos, dice el texto 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y luego dice el texto 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, texto 19 y 21. El apóstol Pablo le estaba hablando a una iglesia, a la iglesia de Filipos, y les está diciendo que solamente Timoteo es el que trae buen ánimo y que Timoteo no busca lo suyo propio. Timoteo buscaba lo que es en Cristo Jesús, porque el apóstol Pablo sabía que desde ese tiempo, de generaciones antiguas, la humanidad ya estaba con estas filosofías de vida, su tranquilidad personal y el materialismo. Por eso, hermanos, primero Dios, con esta pequeña serie podamos entender que nosotros como creyentes, el cristiano, es la persona que debe demostrar más compasión por el prójimo, porque es la persona, hermanos, escúchenme, es la persona que ha sido más enormemente bendecida, es la persona que ha sido más enormemente beneficiada con la compasión de Dios. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos, siendo receptores, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, siendo receptores de todas las bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas, y repito que hemos sido maravillosamente beneficiados por su amor, por su paciencia, por su benignidad, por la benevolencia, y que nosotros no podamos ser transmisores de esas bendiciones, en verdad es lamentable. Es un pecado gravísimo, hermanos, un pecado de omisión, el cual cada uno estamos cayendo, y esto es lamentable, repito. Los creyentes, los cristianos, debemos entender, esperemos que lo entendamos, que nosotros debemos demostrar
los atributos reflejables de Dios, y uno de ellos es el que estamos viendo, la compasión, porque hay atributos que son reflejables para el creyente. Uno de ellos es la compasión. No quiero que lo malinterpreten, yo no puedo reflejar la autoexistencia, es un atributo solamente de nuestro Señor, pero la compasión sí la puede reflejar un hijo de Dios, un creyente, en este caso un cristiano. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, vamos a ver, como lo vamos a ver en este sermón, nosotros fuimos llamados a ser compasivos, nosotros fuimos llamados a ser misericordiosos unos con otros. Recuérdenlo en las bienaventuranzas, lo vimos en Mateo alguna vez, Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. Y esto, hermanos, es a lo que quiere llegar. Esa misericordia, hermanos, es la compasión. La compasión es una misericordia en acción. La compasión es la misericordia en acción, porque vamos a ver que la misericordia, el trato digno a un enemigo, no solamente lo trata bien, sino que hace algo por sacar a ese enemigo del estado en el que se encuentra, para aliviar en este caso sus penas, su aflicción o su condición de miseria. Entonces, hermanos, la misericordia, la compasión es la misericordia en acción. ¿Y dónde se origina todo esto? Se origina en el amor de Dios, se origina en su benevolencia, en su bondad. Hermanos, vamos a ver que la compasión mira, se duele y actúa. Por eso vamos a dividir esta predicación en 3 partes, las cuales vamos a llamar la anatomía de la compasión. La anatomía de la compasión. Porque vamos a ver, hermanos, que la compasión, aquí vamos a poner, tiene ojos, tiene vista. En segundo lugar, vamos a ver que tiene corazón, siente, y en tercer lugar vamos a ver que tiene manos, actúa o se acciona. Pues esta es la anatomía de la compasión, hermanos. La compasión, la verdadera compasión, tiene ojos, tiene vista, lo vamos a ver ahorita, tiene un corazón, siente dolor y tiene unas manos que van a actuar o se van a accionar, en este caso, para ayudar al impío. Van a tener compasión sobre el impío. Y para los hermanos que por amor no lo han oído, ¿qué es impío? Porque algunos hermanos quizás son nuevos y no lo han escuchado. Impío viene de una palabra en el hebreo que es la palabra rasha. Rasha, y eso significa impiedad, una persona injusta, un violador de leyes, y se deriva otra palabra del hebreo llamada resha, que significa maldad activa. Un impío es una persona culpable, un impío es una persona delincuente, un inicuo, un malvado, un perverso, y en conclusión es una persona condenada a muerte. El impío es una persona condenada a muerte. Y entonces, hermanos, vamos a ver que en la anatomía de la compasión, la vista tiene ojos, el corazón siente, tiene dolor, y las manos que trabajan y actúan, se accionan para aliviar la condición del otro. Y repito, la compasión es la misericordia en acción. Y ahora sí vamos a nuestros textos. Texto 30, hermanos, versículo 30. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
dejándole medio muerto. Hermanos, vemos aquí un delito, un hombre es asaltado, despojado en este camino de Jerusalén a Jericó. Dicen los historiadores, los eruditos, que era un camino aproximadamente de 30 kilómetros, era el camino llamado el camino de la sangre, porque seguramente era un camino rocoso, descendía a ciertas montañas, 27, 28 kilómetros, y ladrones se escondían en ese momento para asaltar a las personas, y la manera más común era, no como ahora, ¿verdad?, que con armas de fuego, en ese momento era golpeándoles la cabeza y dejándolos completamente inconscientes para que la persona pudiera, pues, ser fácil de robar. Entonces, vemos una persona que ha caído en manos de ladrones en este camino, en el camino de la sangre. Hay un delito, es asaltado, es despojado, y dice la palabra que lo dejaron medio muerto. Dice que por ladrones, quizás, hermanos, había perdido el conocimiento. Él mismo estaba en una condición donde ya no podía pedir ayuda. Lo vemos que dice que lo dejaron medio muerto. Una persona que está inconsciente, hermanos, en ese momento ya no puede pedir ayuda, está, pues, como dice la palabra, medio muerto. Y hermanos, nuestro prójimo, nuestro título es el impío está en esta condición. El ladrón más grande del universo, el pecado, hermanos, ha dejado a la humanidad muerta. Aquí sí no lo ha dejado medio muerto, ha dejado a la humanidad muerta completamente en sus delitos y sus pecados. Los enemigos, los tres ladrones, el pecado, Satanás y la carne, han dejado a la humanidad completamente muerta en sus delitos y sus pecados. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, texto 1? Que estábamos nosotros muertos en esa condición, muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estos ladrones, hermanos, han despojado al ser humano de todas las virtudes que Dios puso en el hombre. Les han robado la cordura, la prudencia, el amor, la sabiduría, la inteligencia, el discernimiento, el propósito de Dios. Ya no entienden la teleología, ya no entienden la ontología. ¿Para qué es un propósito de Dios? Ya no entienden la epistemología, el diccionario correcto de cómo ve Dios las cosas. Ya no entienden la cuestión ética moral, porque el ladrón, el pecado, Satanás y la carne les ha robado todas las funciones que venían de fábrica, todo lo que venía de paquetería, hermanos. El pecado ha robado todas estas virtudes. Por eso hoy en día vemos a las personas cada día más depravados, cada día más insensibles, cada día más crueles, hermanos. Lo vimos hace, 5 meses con un hombre que aventó un perro a un cazo hirviendo, ¿no? Fue muy sonado. Qué crueldad para hacer eso con un animal. Las personas cada día más insensibles, las personas, hermanos, cada día más inclinadas al materialismo, más inclinadas al egocentrismo, a la drogadicción, al sexo ilícito, al alcoholismo. Y vemos filosofías de vida promoviendo actos vergonzosos, actos antinaturales. Vemos que cada día, hermanos, nacen nuevas religiones adaptadas a sus ideas, adaptadas a sus necesidades, ideas que no son tan duras, tan severas con sus iniquidades. Religiones que no me van a exhortar, que en cierto modo se sienten cómodos porque no están atacando lo que yo estoy haciendo mal. Hermanos, vemos que hay más asesinos, hay más extorsionadores, hay más gente haciendo mal. Y estos ladrones, el pecado y Satanás, repito, tienen a las personas, dice Efesios capítulo 2, texto 12, no lo busquen, Efesios 2, 12, dice que las personas están, número 1, sin Cristo. Las personas están alejadas de la ciudadanía celestial. Las personas están ajenos a algún pacto, ajenas al pacto de la promesa de Dios. Las personas están, en cuarto lugar, sin esperanza. Y en quinto lugar, las personas están sin Dios. ¿Qué dice el versículo 31, hermanos? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, subrayen la palabra viéndole, y viéndole pasó de largo. Noten que viendo, hermano,
viendo se pasó de largo, hermanos. Y lo que comentábamos al principio, todos están más preocupados por su materialismo o por su filosofía de estar tranquilamente y no meterse en problemas ajenos. Porque realmente el texto no nos dice que el sacerdote estaba ciego. El sacerdote nos muestra el texto que el sacerdote vio. ¿Y qué hizo? Se siguió de largo. La religión, hermanos, cualquiera que sea, tiene ojos pero no ve. Cualquier religión tiene ojos pero no ve. La humanidad, hermanos, de igual manera está así. Tiene ojos pero no ve. No es su asunto, no es su problema, no le interesa lo más mínimo el estado miserable del prójimo, en este caso el estado miserable del impío. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 5, texto 14, que son ciegos y guías de ciegos. Literalmente, no literalmente, sino que tienen ojos. ¿Y qué hacen? Se los tapan para no ver. No les interesa, hermanos. Versículo 32. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, ¿qué hizo? Y viéndole, se pasó de largo. Nuevamente, hermanos, vemos a este hombre, un levita que probablemente tenía más el compromiso de ayudar al prójimo, porque él estaba encargado de las ceremonias religiosas en aquel entonces. ¿Y qué hizo? A lo mejor por no querer contaminarse, ¿no? Acudía al Deuteronomio, decía, es que la Biblia me manda, la ley me manda no acercarme a un difunto, pero ¿cómo sabes que está difunto? El levita simplemente también, hermanos, vio y se pasó de largo. Y repito, no hay absolutamente nada de pena en la persona herida, no hay nada que lo mueva a esa persona a regresar. La versión de las Américas dice que al verlo se desvió, literal así dice, al verlo el levita se desvió. Es como si estuviera de este lado de la banqueta, lo está viendo pues herido, muerto, lo ves y mejor me cruzo a la acera de enfrente. Eso fue lo que hizo el levita. Hermanos, de alguna manera, estos dos hombres, el sacerdote y el levita, vieron y no vieron. ¿Por qué? Porque se desentendieron. Es como si el egoísmo en ese momento hubiera cubierto su corazón. Es como si se hubiera activado una coraza en el corazón de esos hombres. Es como si ellos hubieran dicho, escudo, actívate para no ver, porque no me quiero entrometer. Llevo prisa, quiero ir a mi sesión de spa, quiero ir, etcétera, ¿no? A lo mío, a mi materialismo. O simplemente no me quiero meter, no sé, voy a tener que ayudarlo. Y es algo que no quiero. ¿Por qué? Porque el corazón está insensible de estos dos hombres, hermanos. De alguna manera vieron y no vieron. El egoísmo, repito, entró en acción. Ellos protegieron su corazón como con un escudo para no sentir nada que les moviera a actuar y hacer una diferencia. Literalmente, ellos estaban ciegos, hermanos, espiritualmente. ¿Por qué? Porque no vieron con los ojos de la compasión, y es a lo que vamos, porque no tienen ojos de compasión. ¿Y por qué no tienen ojos de compasión? Porque no son hijos del Padre compasivo, hermanos. Pero si nosotros nos decimos llamar cristianos, si nosotros decimos conocer al Padre de compasión, si nosotros hemos nacido de nuevo, debemos de tener ya esta vista, porque Dios nos ha dotado esta vista. Una vista que ya tiene que mirar la condición de miseria del impío. Entonces, realmente, ¿cuáles son los ojos de compasión, hermanos? Los ojos de compasión, en primer lugar, tienen que ver la condición del impío. Tienen que analizar en qué condición está esa persona, a qué grado de aflicción está esa persona, porque tienen ojos de compasión. Y esa condición, hermanos, muchas veces de miseria, la condición del prójimo, la condición del impío, lamentablemente, hermanos, la empezamos a ver en nuestra propia familia, la empezamos a ver en nuestro trabajo, la empezamos a ver con los compañeros de trabajo, la empezamos a ver con nuestros amigos, la empezamos a ver en los centros comerciales, la empezamos a ver en todos lados. ¿Cómo están las personas, hermanos?
¿Cómo están esas personas? Están destituidas de la gloria de Dios. Algunos matrimonios destruidos, algunos amigos están enredados en los vicios, algunos están en el alcohol, algunos en las drogas, otros a lo mejor con pecados respetables, trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no se dan tiempo absolutamente para nada que tenga que ver con la vida cristiana, con lo espiritual, con conocer a su Creador. ¿No conocemos a alguien así, hermanos? ¿O estamos como el sacerdote y el levita, que nada más vemos y cerramos los ojos, pasamos de largo, hacemos caso omiso, ¿no? Hermanos, nosotros tenemos que suplicar a Dios que nos quiera desarrollar esa vista espiritual para ver la condición de los demás. Porque, hermanos, si sabemos que la persona está sin Cristo, está en un estado completamente deplorable, aunque lo veas que le va bien, aunque lo veas que tiene un buen trabajo, que trae un buen coche, que se divierte, que notas que aparentemente su vida va bien, hermanos, ¿cuál es su final del impío? ¿Cuál es su final de esa persona? Está en un estado lamentable, está en un estado doloroso, triste. La pregunta es, como cristianos, ¿ya estamos entrenando esos ojos, hermanos? ¿Ya estamos capacitando esos ojos para ver el estado miserable de la persona impía? O repito, hermanos, estamos como ese sacerdote y ese levita, que tenemos ojos, pero mejor pasamos de largo. No nos interesa, somos insensibles, hermanos, a esto. Podemos ver y no actuar. Entonces, como primer punto, los ojos tienen vista y esa vista ya está desarrollada y capacitada por la gracia celestial. Ya podemos ver y analizar la condición del impío, en qué estado está y a dónde va. Hermanos, yo estaba preparando la predicación y yo decía, ¿o acaso yo mismo muchas veces quiero ser como ese impío? A lo mejor yo mismo sí lo veo, pero yo mismo deseo tener esa prosperidad tan grande que tiene el impío. Podemos caer en ese pecado, hermanos. Acompáñenme ahí, por favor, al Salmo 73. Salmo 73, texto 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué, cristiano? Porque tuve envidia de los arrogantes. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿No nos puede llegar a pasar esto, hermanos, si al salmista le pasaba? Dice que tuvo envidia de ver la prosperidad. ¿No estaba viendo también el salmista en ese momento con ojos de compasión? Estaba viendo con ojos materialistas, ¿no? Nosotros podemos caer, hermanos, en ese pecado. Dice el texto 17, de ese no vamos a leer todo, no tenemos el tiempo. Dice el texto 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Texto 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Texto 19, como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores. Hermanos, ¿a dónde va el impío próspero? ¿A dónde va el impío que conoces, que le va muy bien y que tiene coches, casas y anda seguido en avión y anda en Cancún y anda en... ¿A dónde va? ¿Cuál es su fin? ¿Ya desarrollamos esos ojos, hermanos? ¿Esa persona está sin Cristo? ¿O acaso nosotros mismos, volvemos a lo mismo, estamos como el salmista en el principio, teniendo envidia de ellos? No estaríamos ni siquiera viendo con los ojos de compasión, hermanos. Entonces, ya entendimos, estas personas, los impíos, a final de cuentas, van a ser consumidos. Dice la palabra de Dios que si ellos no se arrepienten, si ellos no buscan, sabemos que el hombre no busca a Dios, pero a final de cuentas, en su responsabilidad, si no vienen en su responsabilidad humana, si no vienen a Cristo, ¿cuál es su finalidad? ¿En dónde van a estar? ¿En dónde van a pasar la eternidad?
Entonces, hermanos, como segundo punto, que ya viste la condición del impío con los ojos de la compasión, ya sabes a dónde va tu jefe próspero que trae el Mercedes-Benz y le va muy bien, ya sabes a dónde va cuando muera, ya vistes con ojos de compasión. El segundo punto, dijimos que la compasión tiene un corazón que siente, un corazón que se duele, hermanos. Regresamos a Lucas, ahí dejen una marca, Lucas capítulo 10, dice el texto 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué pasó? Y viéndole fue movido a misericordia. La versión de las Américas dice, y viéndole fue movido a compasión. Fue movido a compasión. Y aquí aparece la palabra que nos enseñó el hermano que predicó hace 8 días. La palabra la voy a también escribir porque es un poco difícil recordando esta palabra que ya nos enseñaron en el púlpito. La palabra esplan, G-N-I, somai. Esplanginsomai. Le quito la S, no lleva la S, hermano. Y esto nos explicaban, y efectivamente, hermanos, esta palabra significa sentir en las entrañas o sentir que las entrañas anhelan. Y en el hebreo, y escuchábamos que no es clase de griego y de hebreo, hermanos, pero los que estamos aquí por gracia, al estar estudiando para la predicación, tenemos que acudir a algo que se llama exégesis, o sea, la interpretación del texto, y ahí nos tenemos que apoyar en la etimología de las palabras. ¿Y cuál es esta etimología? Tenemos que buscar en el origen de las palabras, que es el griego o el hebreo, depende, ¿no? Hay palabras que tienen dos significados, como compasión en el hebreo también está. La palabra compasión en el hebreo es la palabra rak-hem. Rak con K de kilo y luego hem. Y esto se traduce como lamentarse en el alma o compadecerse del dolor ajeno. Hermanos, este samaritano de alguna manera, como decimos aquí en México, él podría haberse hecho de la vista gorda, ¿no? Así decimos en México cuando no queremos ver algo, ¿no? Pues hazte de la vista gorda. Este samaritano tenía el pretexto, hermanos, para poderse haber hecho de la vista gorda, pero dice que fue movido a misericordia, fue movido a compasión. Y utilizando estas dos palabras que significa que fue movido en sus entrañas, sintió dolor en su corazón. Este samaritano, hermanos, vio con los ojos de la compasión, porque vio la condición de esa persona que estaba media muerta y sintió, vemos que ya aplicó o ya se aplicó en él la vista, los ojos de la compasión y ahora está sintiendo. Él no se siguió ni desvió su camino, sino que sintió ese dolor por esa persona. Y hermanos, los cristianos tenemos que sentir ese dolor por el impío, porque el creyente ya entiende, repito, que él estaba en esa condición. Nosotros estábamos en esa condición de impíos, hermano. Estábamos en esa condición. Y el sublime Dios supremo, Él tuvo compasión de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros, aliviando nuestras heridas por medio de la cruz del Calvario, por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, vamos a ver unos textos que nos apoyan con lo que estamos diciendo. Primera de Pedro, si quieren acompañarme, si no, apúntenlos, hermanos. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, texto 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿El cristiano tiene que tener compasión sobre el impío? Sí, para esto fuisteis llamados, dice la palabra, porque al igual manera que Cristo se compadeció de nosotros, ¿nosotros qué tenemos que hacer con esas personas, hermanos?
compadecernos. Dice ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 3, dice el texto 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases la bendición. Hermanos, me siento un hipócrita al decir que no debemos de pagar mal con mal, porque muchas veces nosotros actuamos así. Te hacen un mal, ¿y qué es lo primero que hacemos? Pagar con mal. Y la compasión no es esto, hermanos, la compasión es así. Dice Romanos capítulo 12, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Sentir, ver la condición y sentir el dolor ajeno, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 10, texto 24. Ninguno busque su propio bien, sino busque el del otro. El creyente, hermanos, también debe de consolar al impío. Dice Segunda de Corintios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice el texto 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, hermanos, debemos de ser caso omiso a las penas del impío, a lo que está pasando, a la aflicción del impío. No. Segunda de Corintios, capítulo 6, dice el texto, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Tenemos a Cristo, hermanos, lo tenemos absolutamente todo. Dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, Pablo hablando a Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Dice Efesios, hermanos, Efesios capítulo 4, texto 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Igual ese texto aplica más a la iglesia, pero podemos perdonar también al impío por sus faltas hacia nosotros, hermanos. Dice Colosenses capítulo 3, texto 12. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad y de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y la misericordia y la benignidad la podemos mostrar claramente, hermanos, al prójimo. Dice Gálatas capítulo 6, texto 10. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a otros y mayormente a los de la familia de la fe. Dice el libro de Zacarías capítulo 7, dice el texto 9 y el texto 10, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Texto 10, no oprimáis a la viuda, al huérfano o al extranjero. Aquí aplica al impío, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Hermanos, estos textos nos recuerdan que Dios mismo a nosotros nos ha mostrado su compasión, porque ustedes y yo somos objetos de la compasión de Dios. Por eso es que estamos hoy aquí, hermanos. Y lamentablemente nosotros pensando más en nuestro materialismo, nosotros pensando más en nuestra tranquilidad, no compartimos un estudio, no vamos a evangelizar, porque ¿cómo me voy a parar temprano? No quiero estar tranquilo. ¿O para qué me meto en problemas que no tengo muchos y no los soluciono? ¿Por qué me voy a meter en otros?
Hermanos, estos textos nos recuerdan que Dios mismo nos ha mostrado su compasión a ti y a mí. Somos objeto de la compasión de Dios. Ahora, por último punto, todavía no nos dirigimos al final, pero vamos a ver un penúltimo punto, que es las manos de la compasión. Ya vimos que la compasión tiene ojos, ve la condición, analiza la condición del impío, tiene un corazón que siente dolor en sus entrañas, que mueve a hacer que, en el tercer punto, las manos actúen o se accionen. Y recuerden que la compasión decíamos que es la misericordia en acción. La misericordia actúa, la compasión actúa, hermanos. Dice el versículo 34 y 35 de nuestro capítulo que estamos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 10. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Hermanos, ya vimos que este samaritano vio con los ojos de la compasión, sintió con el corazón el dolor entrañable, y ahora vemos que no solamente vio y siente, sino que actúa. Vemos que reacciona, actúa y se pone en acción la compasión. El samaritano ya no podía desentenderse, ya no podía pasar de largo. Él no podía pasar simplemente y pensar en lo suyo. En ese momento sus emociones, su mente y su voluntad no quedaron apáticas. Lo que vio, lo que sintió, lo hizo actuar compasivamente. Inclusive vemos que valiéndose de recursos propios, dice el versículo 34 que vendó sus heridas echándoles aceite y vino. El vino en ese momento era un antiséptico y el aceite ayudaba a mitigar y a cicatrizar las heridas. Este samaritano vemos que le dio los primeros auxilios y con sus manos vendó, actuó la compasión, lo llevó a actuar para aliviar el dolor de ese prójimo, para aliviar el dolor de esa persona. Inclusive vemos que sus manos disponen de lo suyo. Dio 2 denarios al mesonero y cada denario era el sueldo de todo un día de trabajo. Y ese momento dijo: traigo 2 denarios, es lo que traigo, cuídamelo. Y si se vienen más gastos, yo te lo voy a pagar. No sabemos si ese samaritano a lo mejor iba a su casa, no sabemos, ¿no? Y se gastó lo suyo propio. Las manos de la compasión actúan. Las manos de la compasión se valen de lo suyo propio, de los gastos propios. ¿Me explico, hermanos? Las manos disponen de lo suyo propio. Él mismo despojándose de sus posesiones personales para ayudar a un enemigo. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos hecho, hermanos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos despojado de algo de nosotros para ayudar la aflicción de un impío? El samaritano, hermanos, estuvo dispuesto a gastar los recursos que él tenía en ese momento, pagó incluso, repito, por el cuidado brindado en ese momento. Y ofreció pagar otros gastos que surgieran. Las manos de la compasión actuando. Un ejemplo de esto lo vemos en 2 de Corintios, no lo busquen, se los leo. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. El apóstol Pablo, un ejemplo de la compasión andando también, como creyente, como cristiano. Dice que aunque sea amado menos, él se gastaba lo suyo, no importaba. Pablo, un ejemplo de cristiano, hermanos. Ahora la pregunta es, nosotros nuevamente, ¿nosotros hacemos lo mismo, hermanos? ¿O estamos apáticos completamente? Lo veíamos en el devocional del Antiguo Testamento, ¿no? Hablando de la piedad. El cristiano no solamente habla de la piedad, sino que la actúa. Y de igual manera con la compasión.
Dice el versículo 37, hermanos, háganse esta pregunta. ¿Nosotros hacemos lo mismo? Dice el versículo 37, el Señor Jesucristo a su final le dice a este hombre, ve y haz tú lo mismo. Y hermanos, tomando en cuenta esta lectura, como cristianos, ¿cómo debemos actuar ante el prójimo? Los tres personajes vemos que vieron, pero solamente el samaritano vio con ojos de compasión, sintió el dolor ajeno y puso manos a la obra. Nosotros, repito, tenemos esos ojos, ese corazón y esas manos, hermanos. Cuando vemos la necesidad de las personas, lo vemos de manera distinta a como lo ven los ególatras. Porque si no estamos haciendo nada, lo estaríamos viendo de la misma manera que esas personas, hermano. Tenemos los ojos y el corazón y las manos entrenadas para ver esa necesidad del impío y reaccionar. ¿O realmente, hermanos, hemos insensibilizado nuestro corazón? Nuestros ojos los hemos insensibilizado al ver tantas cosas, al ver tantos problemas, tanto dolor y nos hemos endurecido. Y no hemos actuado, hermanos. No brota en nosotros, en nuestro corazón, el sentido de la compasión. El cristiano tiene que ser la diferencia a la desgracia del impío. Y hermanos, quiera Dios concedernos y ver con ojos de compasión y sentir ese dolor ajeno y actuar compasivamente. Y por último punto, ahora, ¿cuál es la mayor compasión que yo como cristiano pueda hacer o pueda llevar a cabo al impío? ¿Cuál es la mayor compasión, hermanos? ¿O cómo demuestro la mayor compasión? ¿O cómo demuestro la compasión como cristiano sobre el impío? Porque hay maneras de demostrar piedad, ¿no? Hay maneras de que podemos ayudarlos físicamente. A lo mejor se cayó, le ayudamos a que se levante. A lo mejor esa persona no tiene un suéter, le regalamos un suéter. A lo mejor no tiene qué comer y lo invitamos a comer. Y eso es bueno, son buenas obras, a final de cuentas son obras que son a causa de tu fe. Tu fe sin obras es muerta. Pero hermanos, ¿qué es la mayor compasión que el cristiano tiene que tener sobre el impío? ¿Cuál es, hermanos? Porque no olvidemos que todas esas aflicciones que estas personas impías están pasando, son temporales. Si la persona está mal, es temporal. Si la persona no tiene que comer, es temporal. Si la persona lamentablemente tiene cáncer, es temporal. Va a terminar. Y repito, ¿estamos viendo con ojos de connotación eterna? Dijera nuestro pastor, aquí están en Disneylandia. ¿Qué va a pasar si la persona muere sin Cristo? Entonces, hermanos, repito, que la mayor compasión, hermanos, que nosotros podemos tener hacia el impío es anunciarles el evangelio de salvación. La mayor compasión que el cristiano puede tener sobre el impío es anunciarles el evangelio de salvación que es en Cristo Jesús. Es compartir el evangelio de salvación, hermanos. Es darle a conocer al hermoso, al sublime, al magnánimo, al maravilloso Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la mayor compasión, que llevemos el evangelio, hermanos, a esos impíos, que conozcan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, tenemos que compartir el evangelio. La mayor compasión que podamos tener sobre el impío es que nosotros seamos instrumentos para traerlos a los pies de Cristo. Esa es la mayor compasión que podamos tener. Tenemos que recordarle al impío que de una u otra manera ha violado leyes eternas, que de una u otra manera, dice Romanos 3:23, que está destituido de la gloria de Dios, que no puede entrar, que si fallece de la enfermedad que sea, eso no fue su peor condición. Su peor condición va a ser cuando abra los ojos en el castigo eterno. Y nosotros vemos esa condición porque ya la entendemos,
Por gracia la entendemos todos los que estamos aquí. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muchas veces hasta dejamos de orar por nuestros familiares. Ya vemos que no cambia. Ya que sea lo que Dios quiera. ¿Eso es una actitud cristiana, hermanos? Veíamos en la mañana que Dios nos permite participar en la salvación por medio de la oración de las personas también. Esa es la mayor compasión que el cristiano tiene que tener sobre el impío, hermanos. Sí, la persona está sufriendo, tiene necesidad, tiene hambre, tiene carencias, está agobiado, pero dice Mateo 6:33, amigo impío, primeramente pone el reino de Dios y su justicia en ti y todo va a ser añadido. Todo va a ser añadido. Primeramente tenemos que predicarles, hermanos, el evangelio de salvación a esas personas. Recuerden que el Señor dice 1 Timoteo 2:4, que el Señor quiere que todos vengan al arrepentimiento. Dice Ezequiel 18:23, que el Señor no quiere que perezcan. Dice Ezequiel 33:11, que el Señor quiere que todos enmienden su camino a Él. Y hermanos, dice Romanos 10:14, ¿y cómo pues invocarán? ¿Cómo el impío va a invocar a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El cristiano, queridos hermanos, tiene que ver primeramente la condición de esa persona con esta vista, después sentir el dolor, porque el cristiano ya entiende a dónde va esa persona, a dónde va si esa persona muere. Dice el libro de Hebreos que después de la muerte al juicio, y ustedes lo saben y yo lo sé. ¿Lo predicamos, hermanos? ¿O estamos como el samaritano, como el levita, como el sacerdote, cerrando nuestros ojos? Y las manos actúan o se accionan para hacer algo. Hermanos, tenemos aquí el programa de evangelización cada 15 días. Necesitamos manos, hermanos. Sabemos que a lo mejor no todos van a querer compartir el evangelio, pero necesitamos manos. Necesitamos cargar sillas, necesitamos repartir volantes, necesitamos tratar de compartir el evangelio. Y hacemos caso omiso a todo eso, hermanos. No somos compasivos, empezando por su servidor. No lo hacemos, hermanos. Por eso, dice Mateo 28:19, nuestro Señor Jesucristo dice que toda potestad es dada a Él y que por tanto vayamos, por tanto hagan discípulos, por tanto vayan y anuncien el evangelio de salvación. Eso es lo mejor que podamos hacer. Alguna ocasión alguien me decía, ¿por qué no en vez de compartir el evangelio, por qué no mejor llevan comida? O por qué, como otras iglesias, ¿no? Que llevan comida y llevan tortas y etcétera, etcétera. ¿Es malo? No es malo, no. La Biblia no me manda a llevarles comida. La mayor compasión que podamos tener, en vez de llevarles un plato de comida, es llevarles el evangelio y decirles su condición espiritual delante del Creador. Y hermanos, recordemos que nosotros estábamos de ese lado. El cristiano estuvo algún tiempo como el impío, y el divino Señor nos encontró. Él no pasó de largo, hermanos. El divino Dios, el divino Señor Jesucristo no pasó de largo. Nos encontró, sanó nuestras heridas, nos llevó a un mesón. No estamos en un mesón llamado iglesia. Nos encargó con un mesonero llamado pastor, que nos ha cuidado, nos ha mostrado, nos ha doctrinado, nos ha mostrado verdades eternas. Y aquí estamos por gracia, hermanos, por la compasión de Dios. El samaritano es un ejemplo de compasión del cristiano al impío. Por eso podemos ver en esta lectura, hermanos, la bondad de nuestro Señor, la benevolencia. Y tenemos un sublime ejemplo, el hombre con el corazón más compasivo, más generoso que jamás haya pisado el planeta,
fue nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que estamos aquí, hermanos. Y notemos que este hombre que estaba medio muerto, se acercó el samaritano, era un judío. Él le había dicho, no me ayudes, eres samaritano, no puedo ni mencionar tu nombre. No te acerques a mí. Y este hombre no se rehusó a recibir la ayuda en ese momento de su amigo, el samaritano, de su amigo el Salvador. Nosotros, ¿cuántas veces nos rehusamos, hermanos, a recibir la ayuda del Señor? Por eso, como aplicación, hermanos, repito, el pobre hombre no desechó a su amigo, el samaritano, en ese momento, y nosotros lo hemos hecho con nuestro Señor. Y muchas veces lo seguimos haciendo, rechazamos la gracia, somos irreverentes. Pensemos en eso, hermanos. Un amor maravilloso movió el corazón del Salvador cuando nos encontró en nuestra miseria. ¿O no nos encontró en nuestra miseria? En mi caso sí. El Salvador me encontró en mi plena miseria y restauró mi matrimonio, hermanos. Él se inclinó hacia nosotros. Él vendó nuestras heridas. Y lo más maravilloso es que sabía que yo era su enemigo. El Salvador sabía que yo era su enemigo. Y así ha pasado con cada uno de ustedes. Él nos encontró, hermanos, en nuestra miseria y se inclinó hacia nosotros para sacarnos de ella, aunque sabía que éramos sus enemigos. El judío fue golpeado, dejado medio herido, pero tú y yo estábamos muertos completamente y el Señor tuvo compasión de nosotros. ¿No quieres tú lo mismo, hermanos, para tus seres queridos, para tus familiares, para tus vecinos impíos, para tus amigos impíos? ¿O vamos a seguir ignorando la miseria de esas personas? ¿Vamos a seguir ignorando? ¿Vamos a seguir viendo y no viendo? ¿Seguiremos siendo insensibles, hermanos? Roguemos, hermanos, al Señor que quiera entrenarnos nuestros ojos para ver la condición, que quiera entrenar nuestro corazón, y si tenemos todavía un corazón impío, que nos ayude a ponerlo como un corazón de carne, como dice Ezequiel, y que nuestras manos puedan ser útiles para mostrar la compasión a los perdidos, hermanos, y darles a conocer al Supremo Señor compasivo, el Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, hermanos.